Un tiempo juntos, conectados, que es lo que se espera, es lo primero que tenemos que saber, que tenemos que aprender a conectarnos. Conectarnos quiere decir estar interesados. Eso se desarrolla mediante el saber qué quiere decir conectarse. Porque no es lo mismo tener curiosidad por algo que aprender a tener interés. El interés sostiene la intención. La intención siempre va a estar asociada al alma, así que por eso se dice lo que vale es la intención. La curiosidad dura poquito, se satisface del momento, busca todo el tiempo basado en preguntas, pero no profundizamos porque no estamos interesados. Entonces, bueno, eso es un proceso que se va a ir adquiriendo a medida que avanzamos este conocimiento. Esta forma de hablar que tengo con este lenguaje pertenece al conocimiento evolutivo, por eso esto es tarot evolutivo. No está asociado a la adivinación ni a la predicción, porque eso es una parte muy primaria de nuestra evolución que nos ha detenido. Siempre que queremos saber qué va a pasar, estamos detenidos. Lo ideal es darnos cuenta qué está pasando en este tiempo presente y cuál es su significado mayor. Por eso este conocimiento está asociado al conocimiento superior, que tiene que ver con todos los procesos que no se ven y están detrás de todas las cosas que nos pasan todos los días. Entonces vamos adquiriendo un conocimiento que lo vamos a llevar a la experiencia, y la experiencia nos va a devolver sabiduría. Y es todo un proceso. La idea es que ese conocimiento esté acompañado en el día a día de cada taller, de cada lección, que no avancemos. Todo esto yo ya se los doy para el que se va a quedar en el taller, que si la mente se va para adelante, a ver qué voy a dar después, qué voy a dar después, nos vamos a perder el tiempo presente, que es el más precioso. Ahí está la energía más concentrada y la devolución mejorada que nosotros vamos a alcanzar del suceso que estuviéramos consultando. Yo voy a hablar y todo lo que ustedes quieran preguntar, avisan y vamos interactuando también con la consulta. No hay preguntas tontas, porque el que pregunta quiere decir que está pensando, que está conectado. Así que bueno, vamos a regalarnos este tiempo precioso para darnos cuenta de muchas cosas hoy. Por ejemplo, que las cartas contienen símbolos. Los símbolos son energías muy concentradas de significados muy profundos, que se van alcanzando en los distintos niveles de enseñanza. La propuesta de hoy es ese primer nivel, que se llama inicial o básico, pero que nos va a sentar todas las bases y los principios del cual se sustenta este conocimiento. Entonces, afirmar esa base es como los cimientos, es como saber dónde estamos parados para que esa iniciación comience a avanzar. Y entonces la idea es que esos símbolos contienen un montón de material interpretativo que están sujetos a claves del universo. Entonces eso está en un estado encriptado y nosotros tenemos que saber decodificar eso. Y para eso estudiamos los principios para acceder a esa decodificación. ¿Vieron como cuando accedemos a las claves para entrar cuando vamos a hacer un trámite, cuando vamos a utilizar internet, cuando vamos a abrir algo que tenemos que saber? Es exactamente lo mismo. Nosotros nos iniciamos a través del símbolo que estamos observando y
vamos dándonos cuenta qué nos está contando esa carta, ese símbolo. Bien, esos símbolos están repartidos en 78 cartas. Esas 78 cartas tienen 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. La palabra arcano significa secreto, secretos mayores, secretos menores. Los secretos menores están asociados a nuestra vida cotidiana y es lo que todos podemos pensar y contar y hacer de este movimiento habitual, de este plano concreto de la existencia que nosotros podemos ver y tocar y pensar y sentir sobre ellos, que es una realidad posible. El estudio propone que esa realidad posible se eleve a un estado más superior, para que nosotros tengamos todo el material de información, el que tenemos en esta forma aprendida de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestra crianza, toda una base de datos que todos tenemos por el desarrollo propio del pensamiento, del lenguaje, de la palabra, que es conocido, nuestro idioma, por ejemplo, pero eso también se expresa en los planos metafísicos, que quiere decir que están fuera de la materia. Si están fuera de la materia, están fuera de la ley del tiempo. Y lo que está fuera de la ley del tiempo siempre tiene la respuesta. Entonces, esa respuesta llega cuando nosotros sabemos interpretar, comenzamos a interpretar cada símbolo que es una carta y cómo se va relacionando cada carta en una continuidad de símbolos, en un desarrollo continuado uno con otro, y entonces nos va dando una respuesta posible. Esa respuesta posible nosotros la vamos a practicar en la experiencia de la vida, donde la podemos ver, que eso ya en la iniciación del taller se ve, porque la idea del taller, chicos y chicas, sería que el material que vimos, ustedes lo ejerciten en la casa, a través del pensamiento, a través de la conexión con esa carta, y cómo se expresa ese aprendizaje en nuestra vida cotidiana. Siempre, siempre, el participante primero somos nosotros mismos, porque no puedo procesar el entendimiento hacia el otro si yo no me conozco, si yo no sé cuáles son mis procesos. Y las cartas nos van contando eso, porque, por ejemplo, hay cartas que nos atraen y otras no, entonces vamos viendo eso que va sucediendo, ¿no? Con la atracción y el rechazo. Entonces ese aprendizaje sobre nosotros mismos es igual que hacer una terapia trascendente. Y esa terapia generaría un proceso en nosotros que después nos pone en condición de ayudar a otros. Porque no puedo ayudar a otros si yo no me ayudo a mí mismo en aquello que yo debo mejorar, porque mejorar es el proceso evolutivo de todo ser humano. Siempre podemos estar mejor de como venimos alguna vez, y muchas veces, porque bueno, como son enseñanzas que tienen que ver con la trascendencia del hombre y enseñanzas que tienen que ver con conocimientos metafísicos, también desarrollamos la apertura de otras realidades como sería vidas pasadas. Entonces, aquel que ya dice, bueno, me parece que yo ya hace mucho estoy conectada con ese principio, con ese pensamiento, siento que puede ser así, y otros no han hecho ese abordaje. Y entonces, bueno, este sería el momento de abrir ese portal que nos une, nunca nos separa, nos une porque nosotros somos esa continuidad de algún pasado lejano, infinito, de este presente que también es infinito por la concentración que tiene, y de un futuro que también es infinito. Entonces, hay un proceso que continúa
Y ese es el estado de eternidad o el estado de infinito. Bien, dijimos entonces que los arcanos menores hablan de la vida cotidiana y los arcanos mayores hablan del conocimiento superior. Así que ahí está, en ese conocimiento superior se comienza a tener justamente ese conocimiento a través de lo que se llamaría la filosofía hermética. Es algo que está cerrado para aquel que no está abierto a eso, y es el momento justamente de descubrir. Descubrir quiere decir que estaba cubierto, entonces lo descubrí. Develar quiere decir que estaba velado, ¿no? Tenía un velo que no me dejaba ver. Y entonces la develación sería sacar el velo de aquello que no veía. Este es un momento muy propicio porque justamente esta era que está pasando el planeta, y toda la humanidad, por supuesto, acompañando al planeta, es una era de revelación. Por eso se llama la era de la informática, ¿no? Eso que vemos en Internet, que nos contesta todo a través de Google, está asociado a verdades mayores también, ¿no? Entonces, si ahora hay un aparato acá abajo que me informa, quiere decir que arriba el estado de las energías infinitas o la creación está lista para abrir su información. Todo eso viene a nivel energético, son vibraciones energéticas. Y nosotros aprendemos a procesarlas hasta convertirlas en algún pensamiento y sentimiento humano. Básicamente nosotros pensamos, sentimos y hacemos. Y entonces todo el tiempo la creación nos informa, pero nosotros no sabemos hacer esa conexión. Y por eso ahora la palabra conectarse, conectame, conectate, está tan fuerte, porque es el momento de entrar en la red, que más allá del conocimiento de la electrónica, la red significa los hilos vibracionales eléctricos, pero no de la electricidad física, de la luz que conocemos, sino del otro estado de luz que el universo posee, que está listo para intercambiar información con nosotros. Entonces, si ustedes tienen una predisposición a este tipo de conocimiento, si hay algo que les atrae, es el momento de hacer la conexión con los símbolos, porque los símbolos van a estimular ese contacto. Ahora, más que nunca. Antes estaba ligado a algunas personas que ya nacían con ciertas aperturas, pero ahora está para todos. Y podemos hacerlos, como ya les dije, siempre, siempre primero para nosotros mismos. No quiere decir que esto siempre tenga que ser para ayudar a otros, pero como ese otro soy yo primero, me ayudo yo. Entonces forma una terapia exquisita esto. Y fuera de esa autoterapia que podemos hacer, bueno, si ese proceso me convoca voluntariamente a ofrecer ese conocimiento a otro, ayudándole a interpretar lo que le pasa, por qué le pasa, para qué le pasa, la persona va a dejar de adivinar o de que alguien le diga lo que va a pasar, porque ya tiene todas las herramientas en sus manos para procesar su vida ahora. Hay un proceso que está ocurriendo ahora, que es lo que le está pasando, le está contando muchas cosas y necesita despertar a esa realidad. Entonces, bueno, despacito va limpiando conceptos, prejuicios, las cosas que la humanidad creyó que eran, tratando de, desde su proceso humano posible de pensar, siempre basado en la supervivencia. El hombre asoció lo que le pasaba a todas las cosas que están asociadas con aceptación, rechazo. Entonces, si no me gusta lo que me pasa, esto es malo para mí, o alguien me lo hizo, o quién sabe qué me está pasando, que yo no puedo salir de esta situación. O la aceptación, estoy eligiendo, esto me gusta, lo otro no me gusta, siempre polarizado, o esto es bueno, o esto es malo. Por eso en este aprendizaje no se habla del bien y del mal,
se procesan las cosas desde donde están, que no están ni bien ni mal, pero sí me están contando algo que yo tengo que decodificar. Entonces ahí tenemos los 56 arcanos menores, que van a hablar del desarrollo de la vida cotidiana, de todos los asuntos familiares, nuestros sentimientos, nuestros afectos de todo tipo, nuestra relación laboral, nuestra relación de pareja. Despacito nosotros, a través de un entendimiento, nos vamos dando cuenta cómo percibimos la realidad y qué significa lo que nos pasa a nosotros con respecto al significado mayor. Entonces el significado mayor me va a decir, vení por acá, que te va a quedar más claro todo. Porque en el significado mío, como está basado en la supervivencia, yo significo con miedo lo que me pasa, porque como no me gusta, no lo entiendo, le tengo miedo, lo voy a decodificar con temor. Y encima, cómo decodificó la familia esos procesos. O lo que yo aprendí en algún momento que me pareció que era por ahí. Bueno, todo eso se va limpiando, ahí es un trabajo que se hace. Entonces, secretos mayores, secretos menores. Las cartas también trabajan elementos, el elemento tierra, el elemento aire, el elemento fuego, el elemento agua, que son 4 energías de la naturaleza tierra que interactúan entre sí. Y esos códigos los tienen los arcanos menores, como que los oros son la tierra, todas las cartas de oro son la tierra, el símbolo del oro, y habla de los aspectos concretos de nuestra existencia, también del cuerpo físico a la hora de ver la salud, por ejemplo. Entonces todo lo que está dentro de la materia la va a representar las cartas de oro. Y bueno, nos va a contar cosas, bueno, eso despacito vamos viendo qué estamos buscando, ¿no? Las cartas de agua van a hablar de nuestras emociones, y las de agua son las cartas de copa. Entonces vamos a ver cómo nos llevamos con nuestro mundo emocional, y cuánta dificultad tendremos quizás o no para conectarnos con nuestros sentimientos finalmente. O sea que la mejor manera de darnos cuenta cómo sentimos es atravesar las aguas de las emociones, que siempre son o turbulentas o muy quietas, o están paralizadas. Por eso el agua, vieron que puede estancarse, y también puede moverse mucho. Y el agua se puede ir y está seco todo. Y si no hay mucha agua y todo se desborda. Bueno, así nosotros interactuamos con los líquidos del cuerpo y con el elemento agua. Nosotros necesitamos agua para vibrar en forma emocional. Por eso si nos reímos mucho, mucho lloramos, porque reírse mucho es una emoción, y si estamos tristes, lloramos también, que es otra emoción. Entonces, el campo vibracional que emitimos por emocionarnos lo va a mensajear, por decir así, transmitir el agua. Y eso lo cuentan las copas, las cartas que tienen copitas en su dibujo. Después están las cartas de fuego, que son los bastos. El fuego es el elemento que a nosotros nos produce un sentimiento muy profundo, que está muy asociado al calor, y que tiene que ver con el despertar del espíritu, que está asociado al entusiasmo de la cosa. Porque entusiasmo quiere decir estar con Dios. Entonces uno se entusiasma cuando esos picos vibracionales eléctricos están moviéndose intensamente. En esas movidas de sube y baja que produce, toca estados elevados y los baja, y nosotros nos sentimos contentos de ese proyecto que vamos a hacer, o de una situación que nos gusta mucho, mucho, mucho. Y por eso el fuego va a acompañar con fuego, con el estímulo del fuego, algo que necesita calentarse, por eso usamos todo eso con el término calor.
¿no? Me dice, estoy caliente, lo decimos en cosas básicas, estoy caliente con ese par de zapatos, que es como parecer una cosa menor, pero ya estamos jugando ese conocimiento en un nivel cotidiano, pero está, siempre está. Yo tengo que descubrir que está, así, si lo descubro y soy consciente de eso, el fuego me lleva más arriba, no me deja en el par de zapatos. Igual lo uso ahí, pero no me quedo solamente ahí. Cuestión de que si no me los puedo comprar, o los compré y no me gustaron, se apagó el fuego. Y ahora tengo que ir a buscar más fuego con un nuevo entusiasmo, por ejemplo. Son buenísimas. Entonces, mucho fuego en la lectura, mucho fuego en la lectura, por ahí tengo un entusiasmo desmedido y tengo que, ahí sí, bajar un poquito para aplicarle más pensamiento, más orden, que sería el ordenamiento y la estructura de la tierra. Las cartas de espadas pertenecen al elemento aire y van a hablar de nuestro estado mental con respecto a una situación que estamos consultando. Y bueno, eso es muy importante porque el aire actuando en el mental nos ayuda a organizar a través del pensamiento una situación que necesitamos abordar, de la que fuera. Entonces ese pensamiento produce una estructura posible. Entonces, no tiene que sobrar ni faltar demasiado uno u otro. Nosotros tenemos que navegar en esos 4 estados vibracionales y darnos cuenta cuándo se desordena y cuál está más, digamos, estamos derrochando más uno que otro, y entonces se desequilibra. Que eso mismo pasa en el cuerpo. El cuerpo físico le pertenece a las cartas de tierra, y el cuerpo mental les pertenece a las cartas de espadas y hablan de nuestro sistema nervioso. El sistema hormonal y todos los líquidos del cuerpo le pertenecen a las copas, y toda la circulación de la sangre le pertenece al basto, o sea, fuego. Por eso el fuego decimos, ¿qué sangre tiene esa persona? ¿No? Porque la sangre es la que estimula esa persona, digamos, activa su circulación cuando tiene esa fuerza del calor de la existencia, que está asociado a la energía del espíritu de la persona. Entonces ahí vamos, ¿no? Mezclando como si hiciéramos una comidita, porque eso está en todos lados. Cuando nosotros hacemos una comidita, ponemos ingredientes, y esos ingredientes no tienen que faltar ni sobrar. Entonces, estamos siempre buscando un equilibrio. No tiene que ser una perfección matemática. Tengo que ser consciente cuando algo se desborda en mí, de lo que sea, nada más. El ser consciente corrige, porque el ser consciente quiere decir que estoy enfocada en esa situación. No solo con el mental, porque el mental lo que hace es diagnosticar. Ay, estoy desbordada hoy, y lo digo, y lo cuento, pero no salgo de ese proceso. Es como ir al médico, tener el análisis, pero después no le hago el tratamiento. Entonces la mente hace un diagnóstico, lo ve, podemos llegar ahí, ¿eh? Más en esta etapa de la humanidad, todos tenemos un grado de inteligencia bastante importante, dado el conocimiento impartido. Ahora sabemos muchas cosas más que antes. El tema es que eso debe llevarse a la experiencia de la conciencia, que quiere decir que ahora lo voy a atender eso, lo voy a enfocar, voy a estar atenta a esa situación, para que yo descubra de qué manera, cómo, con quién yo podría interiorizarme más para poder atenderlo. Entonces, porque lo que se sabe es que cualquier cosa que se observa con interés de observar, se mueve de lugar, ya no queda fijo. Así funciona en la materia. Eso se estudia también en física cuántica. Cuando uno observa una partícula, la partícula se mueve de lugar. Quiere decir que nosotros podemos mover las partículas de lo que quieramos. Tenemos que saberlo, tomar conciencia de que es así, y la misma conciencia, que es el pensamiento que salió del tiempo, hace su trabajo fuera del tiempo.
y después decanta en la materia física para que yo me dé cuenta. Porque lo físico que nosotros conocemos es el último estadio del viaje de la energía, y es todo espiritual. Una lección así de esas bien gordas que hay que aprender es que no hay cosas materiales y cosas que no son. No hay cosas espirituales y cosas que no son. Que el mundo material también me ofrece la espiritualidad, solo que está condensada. Entonces nosotros creemos que es algo inmóvil, algo que no tiene vida, y sin embargo está participando de la creación. Entonces cuando yo entiendo eso, puedo interactuar dentro de la materia para aprender lo que está fuera de ella. Es como algo así, como que no puedo salir de una situación si no entro. Bueno, todas esas cosas vamos aprendiendo. A veces pido disculpas porque me voy un poquito. Me voy, los chicos son nuevos. Se van acostumbrando, Norma, no hay problema. ¿Hay preguntas por ahí? No, ¿no? No. A ver si alguien levantó la mano porque no se ve. A ver. Ah. No, pareciera que no. Claro. Bueno, con esta reflexión final estoy diciendo que eso que separamos, no, yo esto lo voy a cobrar y lo otro no, porque esto es espiritual y lo otro no lo es. No es así. Por ejemplo, si yo tengo una lapicera en mis manos, yo puedo escribir un bello poema de amor, una escritura sublime, o puedo firmar un cheque en falso. Y la lapicera no tiene la culpa. Es lo que yo hago con la lapicera, que yo la puedo usar en forma espiritual o utilizarla en algo que me favorece a mí para mis propios propósitos. Y entonces sí, yo soy la que salí de ese estado espiritual de la materia que es esa lapicera. Sí, había preguntas, por ahí vi un escrito, me pareció. O me pareció. No. Sí, pero van a preguntar, estaban preguntando si se podía preguntar. Por el chat. Por el chat. Yo quería hacer una pregunta. ¿Puedo hacerla? Hablo, Sí, prefiero hablar. Belén. Sí, dale, Belén. No sé si me adelanto o no, pero quería saber si cuando, por ejemplo, salen los arcanos y demás, ¿qué significa cuando salen, digamos, invertidos, cuando salen al revés? Pero no sé si me adelanto a algo o qué, no sabía si No preguntarlo. usamos cartas invertidas. Okay. Todas al derecho. La carta invertida fue hecha por los gitanos. Ellos no tenían lectura-escritura. Los gitanos fueron los primeros en abordar en forma popular el tarot, porque el tarot fue creado por los esenios, los sacerdotes que tomaron a Jesús a los 7 años. A los 7 años María le lleva a Jesús a los esenios. Y los esenios que vivían en cuevas, que no tenían permitido todo el conocimiento, no había un abordaje así, como así, no se podía transmitir eso en forma abierta todavía. Entonces ellos vivían en cuevas, en lugares ocultos, y ellos son los que primero forman esos símbolos y esos dibujos, y se hacían en láminas de oro, de plata, en tablillas de madera, muy delicadas, y ellos entendían sin palabras el significado que tenía. Cuando vienen los tiempos de la Inquisición, que fueron ellos corridos, como muchos otros, estoy haciendo una súper síntesis igual, Sí. ellos para preservar eso, le dieron las tablillas esas a los gitanos. Los gitanos no eran personas que nadie considerara de ninguna manera, porque eran transhumantes, iban y venían por todos lados, tenían condiciones muy, muy bajas para el común de la gente, y para más arriba ni te cuento. Entonces, bueno, ellos lo llevaron, y como ellos eran perceptivos, porque al no leer y escribir desarrollaron el sexto sentido, pero al no estar preparadas siempre la leyeron con temor a la lectura. Entonces
cuando percibían un desorden, le daban una interpretación de las llamadas negativas. Y una carta dada vuelta era algo que no iba a salir como queríamos. Este tipo de lectura evolutiva es así. Se arma un formato posible sobre la mesa, que es una cruz, y se va leyendo correlativamente como cuando vos desarrollás un texto. Vos tomás un texto escrito por alguien y te das cuenta si tiene una armonía, si se desplaza esa lectura y vos vas entendiendo lo que dice, o si hay un desorden. El desorden lo va a decir cuánto se va a emparentar una carta con la otra. Entonces ese emparentamiento afín hace que empiece a ser fluida la lectura. O me dice, no, mira acá, porque acá hay una situación para ver, pero no porque salió físicamente la carta dada vuelta. ¿Se entiende? Sí. Igual es una pregunta adelantada, y te la contesto hoy, pero no en un taller. Perfecto. Para que Gracias. por donde vamos, eso es precioso que lo que escuchamos es la lección presente. Y si eso se tiene presente, rápidamente unimos a la lección que sigue. Y lo otro que tengo que decir es que siendo una vez por semana el taller, es muy importante que ese repaso de la casa, en la casa, de lo que entendí, de lo que no entendí, eso de darle un tiempo a lo que sea, que hasta donde hayamos llegado ese día, y después lo llevan a la casa, darle, mantener el interés, para que la mente no se agote de esperar y dice, ah, no, entonces no, porque yo lo que quería saber, listo. No estoy conectado en el interés de la clase evolutiva. Por eso, la paciencia, que es ciencia de la paz, espera relajadamente el proceso y no adelanta el proceso. Es muy importante que entiendan eso, porque vamos más rápido así, no más lento. Norma, preguntan, ¿qué tipo de respuestas podemos encontrar en una lectura de tarot evolutivo? Todas, menos sí y no. Por ejemplo, qué sé yo pregunto por la pareja. La carta no va a decir, sí, sepárate, sino va a entrar en ese conflicto para poder desarrollarlo y entenderlo mejor, y ese entendimiento la persona lo convertirá en una decisión a tomar. La carta no decide, pero sí te da todas las herramientas para que vos puedas tomar tu decisión. Por eso nunca vamos a decir, ah, no, las cartas me dijeron que yo tengo que separarme con él. O tengo que, el sí y el no no existe. Existe ni bien ni mal tampoco. Porque aquello que te puede parecer un desastre es el proceso que inicia la vida que te está esperando en un lugar más elevado de lo que tuviste hasta ahora. Y entonces ese tsunami que vino ahora está asociado a una mejor versión de tu propia existencia. Pero por contestar no tiene límite. Después aprendemos a preguntar también. Y también se lee la no pregunta, que es lo que yo siempre hago. Hago una lectura para ver dónde está parada la persona, y en función de esa base que me dice cómo está, la persona o ya se siente contestada con eso, o tendrá más herramientas para preguntar diferente, ahora que se dio cuenta dónde está parada, por ejemplo. Bien. Belén pregunta, Analía, ¿qué tipo de cartas se utiliza? Las cartas de Riders, inglesas. Yo te iba a preguntar a vos, Mari, si tenías las tuyas que están nuevitas. Sí, ahora las voy a buscar. Ahora las voy a buscar. Para enseñar cartas viejitas porque no las voy a cambiar ya, tienen muchos años, no sé cómo se ven. Se ven bien, Norma. Va, no sé qué dirán ustedes, pero...
Estas son cartitas bien de escuela, porque tienen una narrativa, la figura, que te ayuda a interpretar más fácil. Así que todos vamos a tener ese mazo, no otro. Después, cuando uno aprende, si quiere cambiar la versión de las cartas, lo puede hacer. Ahora, la lectura y el significado, en todas las cartas es lo mismo, porque el significado del universo con respecto a la creación es el mismo a través de los conocimientos superiores. Después, como las escuelas, cada uno le da su versión, pero la versión basada en ese origen. Así que una sola lectura en este sentido de este tipo de cartas, o de las que yo hubiera elegido si son otras, nos va a ayudar a aprender con otras. Yo uso el mismo gráfico arriba de la mesa y la misma carta siempre. Y hay gente que tiene 10 mazos de cartas. Son formatos, yo no lo aconsejo, yo siempre aconsejo una dirección profunda. Por aquello que un camino me va a llevar a todos lados y muchos a ninguno. Entonces yo aprendo acá, aprendo allá, me compro 10 libros, los 10 libros, porque como estas son cosas que si bien tienen un conocimiento, están asociados a lo intuitivo, cuando yo más lea cómo lo hace el otro, más apago mi propia intuición, que es la que necesito desarrollar, la mía. Pero el que te enseña te da las bases, pero la idea es despertarlas de ustedes. Bien. ¿Te sigo preguntando o hay más preguntas? Sí, me encantan porque estuvieron pensando. Belén dice, ¿qué diferencia existe entre los distintos tipos de carta? Por ejemplo, egipcio, celta y otros más. Gracias. Lo que dije recién. Bien. La diferencia es que son distintos, viene de distintas culturas y se te explica lo mismo desde otro lugar. Bien. Pero una vez que uno aprende el conocimiento superior, el cartoncito con el símbolo es lo de menos, porque uno ya entiende el proceso que le llevó al autor llegar a esa evaluación de la carta y a esa explicación. Claro. Entonces, porque acá lo que se trabaja, por eso yo hoy estoy haciendo una síntesis, no puedo explicar todo en una hora. Nosotros vamos a estar trabajando con el inconsciente colectivo, que es en lo que se basó el entendimiento de cómo funcionan las cartas. Nosotros tenemos un mensaje inconsciente colectivo que participamos todos, inconscientemente participamos todos de una forma de pensar, que después, con las distintas culturas, idiomas y demás, cada uno le da una propiedad diferente, pero la base es la misma. ¿La base cuál es? Lo mismo que en el taller de flores. Los miedos, todas las conductas de supervivencia que pone nuestra personalidad para aprender a resolver. Nosotros pulimos esa supervivencia para subir más arriba y ver de arriba la totalidad, y no quedarnos con la porción de lo que nos pasa, por ejemplo. Esa es la diferencia. Entonces cada carta va a desarrollar en nosotros una condición más elevada de lo que ya creemos que sabemos, de lo que ya creemos que sentimos y de lo que ya creemos que hacemos. Pensar, sentir y hacer. Nosotros somos una parte de nuestra totalidad, y siempre que podamos ampliar no la base de datos, sino la conciencia, nos va completando, y eso nos calma porque la realidad es más profunda. Nosotros tenemos una tendencia a ver la realidad del me gusta, no me gusta, y si me viene bien la cosa. Entonces, si me viene bien la cosa, la realidad es re buena para mí. Y si no, no me gusta y la rechazo. Entonces, hasta que yo no entienda que eso que no me gusta me está contando algo que está dentro mío, que no me gusta, pero como no me doy cuenta y lo veo afuera, no entiendo los por qué. Entonces, esos son los por qué y las respuestas que tenemos que encontrar más allá de la pregunta explícita, porque vamos a entender mejor la respuesta de la carta si ya hicimos procesos adentro nuestro con respecto a nuestra pregunta y a nuestra respuesta.
Maru pregunta, ¿cómo se encuentran aspectos inarmónicos sin usar las cartas invertidas? Lo expliqué ya. Ya está Vamos respondido. armando una carta va al lado de la otra y va tomando un significado que tiene que ver con la carta afín. Entonces, esa carta afín hace que nosotros la podamos leer, porque una carta se entiende con la otra y se entiende con la otra también. Recién lo expliqué en el sentido de una escritura donde nosotros la podemos leer, se lee y se entiende. Y hay escrituras, podemos ver así de cualquier situación que haya una escritura en un papel, del argumento que fuera, es un ejemplo nada más, y de pronto no me queda muy claro lo que dice, ¿no? La lectura no fluye. Entonces me doy cuenta, por ejemplo, si lo queremos llevar a la cultura del aprendizaje, bueno, me doy cuenta que le faltan comas, puntos donde tiene que estar, hay acentos que no están correctos, entonces la lectura se desbalancea, o se desarrolla demasiado sin contarme con más síntesis y explicarme qué me quiere decir. Entonces por ahí leí un montón de cosas, como sucede con las personas, ¿eh? Las personas que pueden hablar mucho, pero no sabemos qué nos dijo. Dice, ¿qué dijo? O, sí, yo la escuché, pero no entendí mucho. Bueno, las cartas son correlativas armónicas o no. Entonces, si la armonía se pierde porque esa carta no se entiende con la otra, ahí me está hablando de un conflicto o algo que me cuenta esa carta, esa carta se lee, tiene un montón de significado, una sola, ¿eh? Y lo otro no, la otra es, que ya expliqué que venía de los gitanos, donde una carta está a la derecha, vamos bien y de golpe una carta se da vuelta. Y esa se dio vuelta y ya me dijo que no. Y después sigo, me dice que sí de vuelta y me dice que no. Es como algo cortante que dice y después se desdice. En vez, la carta que no se entiende con la otra no es que se desdice, me explica por qué. Sino una carta dada vuelta es opuesta a lo que significa en su bondad. Nada más. Igual, como le dije a esta otra chica que me preguntó, no me acuerdo el nombre, la primera, es una pregunta adelantada. Entonces, por más que yo le responda, como no vio las bases primero, eso no queda medio descolgado todavía, porque va a tener que entender el significado de la carta para saber por qué esa carta no se entendió con la anterior. Bueno, después hay varias que preguntan sobre qué cartas usar. Bueno, se estudian con las Rider-Waite, eso ya lo explicaste. La lectura nos da una información y depende de cada consultante qué hace con esa información, o sea que solo orientación. Claro. Por eso no es que en la consulta la persona tiene que salir sabiendo todo lo que tiene que hacer, pero sí va a llevar herramientas que puede utilizar. Y la persona sale más relajada y más confiada en la consulta de la lectura. Por eso yo cuando leo grabo, para que la persona pueda tener todo lo que se dijo y repasar todo completamente desde el inicio de la consulta hasta el final. Y no que se quedó colgada, porque cómo era lo que me dijo, esa parte que me dijo, ahora no me acuerdo tanto, porque también rechazamos lo que la mente no le gusta a veces escuchar, y entonces después yo por ahí me olvido de eso que rechacé, y me acuerdo de lo que más me gustó que me dijo, o la persona vino muy nerviosa, muy atareada por su situación, entonces no está en condiciones de hacer una memoria excelente de todo lo que escuchó. Igual nunca hay que hacerle una lectura a una persona que está absolutamente sacada y muy nerviosa. Siempre se tranquiliza primero, se relaja, para que la persona pueda recibir, que sería la energía femenina del hombre y de la mujer, que quiere decir que esté receptiva. Y después
depende de la conciencia del que consulta. Yo, como hace tantos años que estoy en esto, en general, a mí me consulta la persona que ya está despierta en el camino, que no quiere que le diga por sí o por no, está bien o está mal, y que le dé una respuesta de lo que tiene que hacer o de lo que va a pasar, porque eso yo no lo hago. Sino que tomo la conciencia de la persona dónde está y la ayudo desde dónde está. Que en general hay una conciencia despierta, no está la persona. Una conciencia no despierta sería una señora que viene y pregunta si yo puedo ver con quién sale el esposo, si la engaña, cuánto hace, quién es, si la conoce. Eso es una pregunta de alguien que no tiene ganas de saber por qué tiene que salir a preguntar eso. ¿Qué le pasa a ella que tiene que salir a preguntar qué está haciendo el esposo afuera de la casa? Entonces yo me voy a dar cuenta si ella está abierta para que yo le explique eso. Que seguramente lo está, si no, no nos hubiéramos conectado. Entonces despacito, retomamos despacito y entramos en otra vibración de esa conciencia que vino así. Y entonces el asunto por primera vez lo ve desde otro lugar, aunque le cueste, pero lo ve desde otro lugar. Esa es la idea de este tipo de lecturas. No es para resolver un asunto, sino para entender la vida propia y por qué ese asunto ahora se expresa así. Si no, andaríamos resolviendo problemas y situaciones que no existe ese resolver, sino que al no entenderlo, se va a ir agravando todo, y más confusión va a tener la persona. Entonces tratamos de que la persona salga más clara de lo que vino, con mucho material para repasar, que lo va a hacer en la escucha de la grabación. Sol comenta, ¿es intuición a desarrollar? ¿O algún guía que nos guía en esas respuestas que de la nada se nos ocurren? La vida es intuición a desarrollar. Nosotros tenemos que salir del instinto a la intuición. Y este es un material, más de tantos otros, para estimular esa intuición que hay que desarrollar. Entonces, está muy activo el lado científico también de la carta, porque hay cosas que son razonables y lógicas. ¿Me están escuchando? Sí, te quedaste congelada, pero se te escucha. ¿Cómo es? Acá estamos nosotros. Que son razonables y lógicas, pero también se desarrolla el lado más intuitivo, y para eso tenemos que atravesar la lógica. No es que la lógica está en un lugar y el estado intuitivo está en otro. Está todo junto. Entonces nosotros tenemos que aprender a percibir cuál es la realidad trascendente. Y eso, como todas las cosas de la existencia, se practica ese sistema de observación. Bien. Normis, consulta. Soy Sol, recién consulté esa pregunta. Yo hice un taller una vez y bueno, y leía las cartas, todo bien, todo perfecto, y de buenas a primeras no pude más. O sea, tenía una pregunta para hacer y no tenía la respuesta. Por eso preguntaba si era intuición a desarrollar o era un guía que nos guía, porque como de un día para el otro no pude más. Bueno, porque quizás forzaste algo que vos trajiste y eso se saturó, se volvió rígido, porque necesitabas los otros desarrollos que no estabas teniendo en cuenta, quizás el corregirte a vos mismo de situaciones. Entonces, has aprovechado alguna condición que trajiste sin abordar la atención de aquello que debía ser atendido en el otro plano que vos también estás. Porque nadie de nosotros está en un plano sublime todo el tiempo. Entonces, para seguir alcanzando ese plano sublime,
no nos tenemos que olvidar aquello que no ha sido tomado en cuenta, que no sé en tu caso qué es, pero más allá de la pregunta, si querés no preguntas nada y la carta te contesta. Entonces vos lees lo que salió y se lo pones a la pregunta que no te habías animado, porque la carta responde, siempre. Pero siempre estamos con un guía, no estamos solos. El guía somos nosotros mismos, en otra dimensión. Y eso es para hablarlo más adelante. Diana pregunta, ¿hace falta tener evidencia o la intuición desarrollada para hacer tarot terapéutico? Todos somos un potencial a desarrollar. Está la persona desarrollada, pero nunca está alcanzando su máxima vibración. Está el que está incipiente, y está el que está dormido. Y sirve para todos, porque lo que vale es el interés que le ponga a esa situación de estudiar esto. Entonces uno dice, la verdad que no sé, pero me atrae. ¿Listo? Entonces va haciendo el abordaje del conocimiento, y el conocimiento, que siempre va a tener una tendencia a salir del mental inferior, que es la lógica y la razonabilidad, que también está, ese mismo va haciendo un trabajo, es como un artesano que va abriendo ese lugar que está cerrado. Y entonces la persona dice, entonces esto es así, esto, y va uniendo como pedacitos de uno. Cuando algo que está en pedacitos nosotros se vuelve uno, se hace la luz, por ejemplo. Entonces dejo de ver las cosas en forma conocida, esperando que eso conocido me devuelva lo conocido, y ahora abrí la parte de, ¿viste? Como cuando alguien te quiere hacer un regalo y vos le decís sorprendeme. Nosotros tenemos que hacer eso con la existencia, tenemos que dejar que nos sorprenda la existencia, por aquello que la experiencia viene de lo desconocido, si no, no sería experiencia. Entonces, dejo que eso desconocido me sorprenda, y entonces descubro que la vida es un regalo. Y eso me pone muy, muy contenta. Eso en religión se llama la gracia concebida. Como que la gracia ya está, y yo tengo que ser permeable y receptiva a eso que ya está para mí. Entonces, cuando yo entro en comprensión, y no una comprensión literal, a veces uno escucha, hoy tiene que haber pasado en algún grado esto, por ahí no sé si entendieron todo, pero había cosas agradables que entraban en su corazón y las hace sentir bien. Entonces quiere decir que está escuchando el alma, y eso es mejor que el hemisferio izquierdo, que es el razonable y el lógico. Bien, a ver. ¿Se puede hacer lecturas a distancia o el consultante tiene que estar presencialmente? Yo eso lo hago con suma urgencia, por alguna situación muy necesaria, pero no tomo eso como cuando llaman y dicen curame la ojeadura, viste, todo eso a distancia, porque no hay un compromiso real. Entonces, si es realmente, por eso, esto va a ser tan serio como la seriedad que le quieran dar. Y las respuestas van a ser tan importantes como la importancia que nosotros hemos para leer. No la importancia rígida, no me tengo que equivocar porque, ay, qué difícil, no. Sino comprometerme de buen agrado y de buena voluntad a esto que decido hacer. Ahora va a ser a distancia, porque yo ahora estoy leyendo todo por videollamada. Y no deja de ser a distancia, yo ya no tengo la persona conmigo. Pero hago una conexión posible con la persona a través del desarrollo de conversar, que necesita y todo eso. Lo que no deben hacer es a lectura express. Ay, no sé, esta semana anduve mal, ¿me podés hacer leerme a ver qué me...? No, no se juega con eso, se le da la importancia necesaria. Más adelante, cuando la persona decide ayudar a otros, también lo hace en una forma de consulta ordenada, donde va a dar un horario, un día, no es en cualquier momento. Me llamó mi amiga a cualquier hora, porque llorando que la dejó el novio, entonces yo voy a ver si el novio la va a volver o no. No.
porque esas cosas no resuelven nada, dan vueltas sobre el mismo lugar, y atraso mi camino, y atraso el camino del otro sin darme cuenta. Porque ahora el otro depende de lo que yo le vaya a decir, para que sienta que su vida funcione o no. Llegar ahí. Tremendo sería. Normi, ¿recomendás que consigamos las cartas para comenzar el curso? Sí, si se puede, sí. Porque yo, en la primer clase no, porque no vamos a tocar las cartas, porque voy a desarrollar mejor todo eso que dije ¿cómo es? De las bases y los principios. Entonces voy a hablar de esas 78, de los arcanos mayores, menores, todo eso, los elementos, hay cartas femeninas y masculinas, cartas impar y par. Entonces tenemos un material para la primera vez, para el que no tenga. Pero después sí, porque yo voy a ir leyendo, por ejemplo, empezamos y leo la carta y la muestro. Y está bueno si ustedes la tienen en casa para mirar también. Porque después más adelante voy a explicar los colores y todo lo que significa toda la figura que está ahí, no solamente el nombre de la carta, como esta que se llama el mago. Es un arcano mayor. Y tiene muchas cosas ahí para hablar. Y esas cosas me dicen por qué él es mago, y qué significa ser mago, y qué significa la palabra mago. O sea, hay un conocimiento a desarrollar, no es jugar a la adivinanza. Y no le digo que se compren un libro de cualquiera y ya está. Esta quiere decir esto quiere decir el otro, y si sale esto es esto, y si sale el otro No, es más profundo. Cada vez que yo narro las cartas, estoy intentando hacer un trabajo en ustedes, un trabajo profundo de proceso interior, por ejemplo. Y los arcanos menores enseño todos los mismos números juntos. Por ejemplo, los 1 que se llaman ases, vamos a ver los 4 ases juntos. El as de copa, el as de espada, el as de tierra y el as de fuego. Entonces vemos qué quiere decir el 1 y qué significa el 1 en el distinto elemento. Y lo mismo el 2. ¿Qué quiere decir el 2? El 2 como número y el 2 como carta. ¿Y qué quiere decir el 2 en sus distintos elementos? ¿Qué variación tiene? Sin dejar de ser nunca 2. Y entonces uso los 4 2 que tiene el mazo. Bueno, acá preguntan cuánto dura el curso. Eso no lo dijimos. Dijimos, no a todos, pero bueno, dura 2 meses como para la base del conocimiento de todas las cartas, no para la lectura, sino No como... Claro. Exactamente. Y es una vez por semana, 1h30. Claro. Más el trabajo que se lleven a casa. Porque para la lectura necesitarían más tiempo para recordar, conocer todas las cartas y después sí poder hacer las combinaciones. O sea, si se estudia, por ahí se puede seguir un mes más, pero si no, hace falta tiempo. Claro. O sea que el ritmo del curso es el ritmo que el grupo le ponga al capacitarse cuando está solo, porque cuando está solo aparecen preguntas. Ah, esto yo lo entendí en clase, pero acá, ahora, entonces trae la pregunta y va puliendo las dudas. Después vamos a mirar qué cartas les atrae y qué cartas no les atrae para nada y qué cartas rechazan o todo ese tipo de cosas. Algunas son neutras, otras son desagradables, ay no, esa carta no me gusta. Y hay otras que dicen, qué linda esta carta, no sé, porque tiene colores, por lo que fuera, le gusta más. Y eso también tiene un significado. Claro. Entonces, cada carta debe explorarse en casa de acuerdo a lo que se grabó. Siempre es mejor grabar y anotar poco, anotar en forma de síntesis, porque después no leen nada y todo lo que se volcó
no se entiende por qué se escribió, en qué contexto yo puse esto. Bien. O sea que también se aprende desde ahí. Claro. Sí. ¿Puedo hacer el taller como autoconocimiento, solo usándolo para mí? Pregunta Galaxy 17, pregunta eso. Tiene que ser así primero, sí o sí. Esto de darlo a otro viene después, y no lo sabemos. Así hay gente de los que me están escuchando, que ya estén trabajando, tiene que volver al principio no de lo que conoce, sino de esto que es desconocido en este formato que yo le puedo ofrecer, y volver a su fuente y repasar aquello que ha sido visto de otra manera, o que nunca comprendió del todo, algo que necesite procesar otra vez. Y siempre, siempre, uno no estudia para otro. Y ojo que esto se lo digo para un médico, para quien sea, no es por las cartas. Uno aprende para uno porque incorpora en uno aquello que está aprendiendo. Yo de pronto doy ejemplo de una carta, de ciertas características, de cosas que hacemos nosotros. Y digo, esta me pega a mí porque esto me está pasando a mí, que yo listo, ya está haciendo un proceso con uno. Pero yo no puedo aprender para otro, tengo que aprender para mí. Y después vendrá la decisión que esto tengo ganas de ofrecerlo. Pero no lo ofrezco al otro si no me lo ofrecí a mí primero. Bueno, acá preguntan por el curso, hago un resumen, es una vez por semana, 1h30, y empezaría el lunes que viene a las 5 de la tarde. Son 2 meses, el valor es 1.200, son todas preguntas que están acá seguiditas. Si yo tengo las cartas, sí las tengo, en este momento son una de las más económicas, increíble porque no pasaba, están a 1.000 pesos el mazo. Es lo menos que se puede gastar en un mazo de cartas, bueno, son estas. El tema, bueno, combinamos, si quieren después me escriben, combinamos para el que las quiera conseguir, porque sí, está cerrado el local, pero hacemos entregas, resolvemos. No sé de dónde sos, bueno, después la librería Cuevas, seguramente capaz que la tiene, sí. Soy de Merlo, bien. Marisa lo tiene, Mari vos las tenés y las tengo, gracias. Bueno, vemos todas las cartas, ¿no? Arcanos mayores y menores, sí. Sí, no, si no. Esas son las bases. Ustedes hagan de cuenta que cada carta sería una letra. Y con una letra con la otra formada del alfabeto. Y el alfabeto aprendido nos enseña a leer. Bien. Y después de leer en forma más o menos lineal o literal, leemos despacito en condiciones de interpretación. Primero leo y después interpreto. Dicen entonces, primero es conocer las cartas y luego sería aprender en otro curso a llevarlo, a hacerlo leyendo las cartas. Claro, después el segundo nivel es todo lectura. Es un ejercicio constante de lectura, porque eso hay que pulirlo. Es como un ejercicio de estudiar piano. Una vez que ya me sé de cómo puedo leer un pentagrama básicamente, después ya tengo que ejercitar, ¿no? Cómo se toca, esta va con esta con la otra, para liberar armonía. Entonces yo tengo que leer armónica la lectura, así lo que esté leyendo es algo desafiante. Lo tengo que leer en forma armónica, que me dé un principio, un desarrollo y finalmente una respuesta en total, que es la interpretación. Primero leo y después interpreto. También en la lectura que está sobre la mesa. Es lo mismo que carta por carta, ¿no? Voy leyendo carta por carta para interpretar qué me quiso decir la respuesta. Pero es muy importante que primero se enamoren del conocimiento de sí mismo que va dejando la enseñanza, y no que la curiosidad esté esperando el momento para leer, porque si dejé pasar todo para esperar el momento para leer, después pasa que no entiendo nada, porque todo lo dejé pasar, lo leí a medias,
esperando rápidamente que aquello venga. Ya tenemos que ser conscientes que estamos haciendo un aprendizaje superior y que hoy es convocarlos a un nivel inicial. Es el peldaño que los va a hacer ascender hacia los otros escalones. Tengan en cuenta eso. Es como que cada carta tiene vida. ¿Cómo? Que cada carta tiene vida, ¿no? Entonces es como conocer la vida de esa carta. Sí, tiene un conocimiento y está preparado ese conocimiento para que si lo entendemos, despierte el propósito. Y el propósito es del alma. Entonces yo hablo muchas cosas que a ustedes les van a parecer que capaz no tienen nada que ver con las cartas. Y sin embargo tiene que ver con el todo. Es el proceso de aprender tarot evolutivo. No estamos aprendiendo a adivinar nada. Adivinar quiere decir sin divinidad. Bueno, hay alguien que dice que le encanta, Mariela, la rueda de la fortuna y la sacerdotisa. Bueno, hay mucho sobre las cartas, si quieren al final les comento de nuevo, pero si quedó alguna duda. La lectura nos da una información y depende de cada consultante. A ver, esto ya está. ¿Qué configura una emergencia para el tarot? Y bueno, una situación que la persona necesita un apoyo, una respuesta, algo que le haga hacer sentirse mejor entendiendo lo que le sucede. Y no algo banal, algo pasajero, o algo importante para la persona, pero que sabemos que nosotros no trabajamos esa solución inmediata. Por ejemplo, como esos ejemplos que di, que podía ser cualquier otro parecido. Igual, ya les digo, que ahora con esto que está sucediendo, que ya se va a quedar con nosotros, esta forma de la informática que nos ofrece, por ejemplo, este sistema de Zoom o una videollamada, eso va a quedar para siempre, no es temporal, porque el propósito del virus es eso. El propósito no del virus, que exista el virus, es darle apertura a otra realidad, y entonces se van a cambiar los hábitos y costumbres, y se van a cambiar todos los modelos conocidos, culturales, sociales, religiosos, políticos, todo va a cambiar. Y una de las cosas, ya que estamos en esto ahora en este momento, va a cambiar, así como la escuela ahora participa desde el hogar, y ya no vamos a hacer presencia, también eso va a quedar, van a levantar de vuelta la escuela y va a quedar, va a empezar a interactuar la escuela con el chico en la casa en la escuela, hasta que se queden en la casa con sus computadoras. Eso es todo lo que viene. Así que este mundo virtual propone la distancia. Pero bueno, en la distancia también yo oculo quién me consulta y qué quiere, y si está preparada para ofrecerle mi conocimiento y para utilizar la respuesta de este tipo de lectura. Que ya todos vamos hacia ese camino, ¿no? Porque el cambio de era es conectarnos con la sabiduría del universo ya. Claro. Es como ya vamos a pasar a otra forma de aprender, ¿no? De enseñar y de aprender. Como combinada la presencial con... Bueno, acá preguntan. Hasta que se instale todo lo virtual. Claro. Acá si todavía sigue la cuarentena, seguirá virtual y tal vez, aunque no siga, tal vez se termine virtual, ¿no? Eso se arreglará con el grupo. Todo lo que estamos haciendo ahora, ¿vieron como ese juego que decimos siempre como un chiste provisorio y lo dejamos para siempre? ¿Algo? ¿Esto te lo arreglo provisorio? Sí. Así va a ser. Lo que es provisorio se va a quedar para siempre, porque en realidad era el paso evolutivo que tiene que dar el planeta, pero algo lo tenía que preparar, una urgencia.
Y la Claro. urgencia fue esta, podría haber sido otra cosa. Lo que pasa es que tenía que ser una urgencia masiva. Podría haber sido un terremoto. Pero, por ejemplo, hay lugares como acá que no hay terremotos. Entonces esto le pegó a todos, porque la totalidad tiene que correrse del lugar donde está, en el nivel de la conciencia humana. Y por eso fue tan maravilloso la depuración ecológica, por ejemplo, que también va a ser maravillosa la depuración en nuestro ser, porque nosotros tenemos que elevarnos en la vibración de la quinta dimensión, que es lo que está sucediendo ahora, y estamos muy pesados globalmente hablando. Pesados quiere decir de la densidad que el hombre generó para sobrevivir en vez de vivir. Y entonces el hombre se fue pisando uno al otro, el poder de uno con el otro formó fuerzas muy pesadas. Entonces no podemos elevarnos. Por eso yo siempre doy el ejemplo del avión. El avión, para elevarse a más altura, necesita soltar peso. Nosotros también, porque estamos elevándonos a otra dimensión, cuarta, quinta. Que no es poco, ¿no? Son otras realidades, otras realidades. Por eso esto que cambió la realidad de la escuela, cambió la realidad de la amistad, de relacionarnos, la realidad económica, hasta que se ordene en un estado de orden mayor, que, digamos, el nivel masivo no lo conoce, porque todavía está atrapado donde cree que tiene que estar, y entonces, bueno, entró en un estado de sufrimiento y miedo, que es una vibración muy densa, que también tenemos que liberar para elevarnos, para alivianarnos, digamos. Ujú. La energía del miedo es muy densa, y por eso también atrapa a mucha porquería hasta que no se le ve. Tal vez por eso si una persona viene a hacer una lectura de algo personal, con solo el hecho de ver dónde está volcado el miedo en esa pregunta y en lo que sale de la lectura, se hace un proceso evolutivo, ¿verdad? Perfecto. Sí, señor. Sí, sí. Porque encima lo lindo de ahora es que ahora está todo preparado. Entonces, aunque la persona no se dé cuenta, ya tiene todo preparado para resolver. Entonces a mí me es más fácil ayudarla y a ella le va a ser más fácil comprender desde algún lugar posible. Cuestión que antes no, venía cerrada a otra posibilidad y quería la respuesta desde la posibilidad que ella tenía alcanzada. Sí, Entonces, sí, y que la felicidad dependía de eso específicamente, ¿no? no podía crear un forcejeo entre la invitación yo a que pase a otro estado y la persona defendiendo ese lugar que no quería supuestamente perder. Entonces, tenía que hacer todo un trabajo para que la persona pueda abrazar esa nueva forma que la está esperando, donde sí o sí es mejor porque es evolutivo, es mejor. Pero bueno, a veces eso no se podía y la persona ni siquiera llega a este tipo de consultas. Se va a la curandera de la vuelta, a la que adivina con las cartas, al señor que le pone las manos arriba y la ayuda mediante las palabras, y no tiene una respuesta profunda, porque la persona tampoco está ahí, está apegada a una situación que debe ser así o así. Entonces no piensa siquiera que puede soltar eso como válido soltar, no está presente eso, porque el mismo miedo te hace sostener. Siempre que tenemos miedo nos soltamos, por eso las manitos apretadas y los dientes apretados con bruxismo, como queriendo hasta atajar las palabras que no quiero ni pensar ni decir, está todo así agarrado. Apretadito. ¿Hay alguien que quiera levantar el micrófono y expresarse? Hágalo, ¿eh? Mire que yo no leí todo, porque había muchas preguntas que tenían que ver con el curso que las puedo explicar después. Claro. ¿Y cómo están? ¿Si están bien? Están todas ahí Laura levantó la mano, a ver, Laurita, ¿podés sacar el micrófono? Ahí está. Hola Norma, Hola. Laura.
hace muchos años habías, últimamente lo recuerdo, en nuestras charlas, que decías, la educación va a cambiar, y lo dijiste hace muchos años, Y que vos andabas en las escuelas. estoy en este lugar. Y te recuerdo día a día, te recuerdo. Pero la verdad que es así, como lo decís, tal cual, coincido totalmente. Es un nuevo paradigma, que Sí, no estamos, o sea, es muy difícil para los que resisten, como decís vos, de salir desde ese lugar de miedo, ¿no? sí. A todo este nuevo cambio. Es muy difícil. Sí. Pero bueno, eso también después lo vamos desterrando para no usar el pensamiento interpretando lo difícil, ¿no? Trabajándolo eso, con estos conocimientos, limpiamos esa respuesta que siempre está inmediata porque la conocemos y bueno, la cambiamos por otra visión y no que eso difícil cierra. Si está Tal con cual. nosotros porque lo podemos hacer. No sabía que estabas... Sí, hoy, mira, de casualidad, hoy abrí el Facebook, lo vi de Marisa y me desesperada para hacerlo, porque vos sabés que yo siempre lo quise hacer, y justamente por los tiempos no lo podía hacer, y hoy tengo otros tiempos. Y entonces es como que el universo me abrió otro nuevo panorama, y la verdad que hay una amiga, ¿no?, que yo muy resistente a lo tecnológico, le digo, hoy si me preguntan si prefiero la escuela presencial o virtual, digo, y bueno, lo virtual. Y me aplaudía, me decía, no puede ser, pero bueno, sí. Y mismo los chicos, ¿no? Lástima que no tienen los recursos muchos todavía. Pero creo que, bueno, con el tiempo Está se en va a pleno depurar. proceso eso. Después va a ser como fue todo. Que antes tenía, Exactamente. qué sé yo, un televisor color uno solo y después se fue masificando. Y así es todo. No pasa Así nada. que bueno, el lunes te veo. Bueno, cómo no. El mazo lo tengo, ya se lo compré a Marisa hace un montón. Hace mucho, así que en algún momento dije, va a aparecer la oportunidad y todo llega. Hiciste Eso una sí. inversión. Sí, eso sí, todo llega y en su momento que tiene que llegar. Muy Es bien. así. Así que bueno, acá estamos presentes. Te quiero como siempre, te extraño muchísimo. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta que, más allá del curso, algo que le quede de necesidad interna? Una pregunta. En los 2 meses se ven todas las cartas y después para el nivel 2, ¿eso sería 2 meses más o el tiempo que sea? Siempre son 2 meses, pero el nivel segundo es más profundo todavía. Es muy profundo. Porque el ejercicio de la lectura, pero todo está condicionado al ritmo del grupo, a cuánto la persona le dedica, ¿viste? Entonces, ¿viste? Va a durar en la dinámica que cada uno le ponga o no, ¿viste? No tiene que basarse en ese día de la semana nada más. Ese día después eso hay que llevarlo a casa y seguirlo saboreando para que saque el juguito de aquello que creía aprender, buscando la interpretación siempre más profunda, trayendo después la pregunta. Hay que hacerle como todas las cosas, dedicarle. Sí. Perfecto. Y es real lo que decís, lo de la grabación, es cierto. En la grabación, cuando uno vuelve a escuchar, ahí es donde hace el clic y donde dice, bueno, era por acá. Era por ahí, ahora lo entiendo mejor, o se me complicó un poquito acá, esto lo vuelvo a escuchar, lo pongo otra vez. Perfecto. Bueno. Sí, por eso la idea es, hasta ahora lo que estamos haciendo es grabar todas las clases de los cursos y después las enviamos por mail, armamos un grupo de WhatsApp y las vamos enviando. Aquí Verónica quiere hacer una preguntita.
Hola Mario, hola a todos. Ah, ¿Me escuchan ahí? Anda medio mal el sonido. Bueno, no, que yo quería decir que como estudiante de Normita, yo me acuerdo que cuando hice Flores con ella, es tal cual como dice. El leer, el escuchar la grabación, el prestar atención en la clase principalmente, para poder ir incorporando, nunca me voy a olvidar cuando ella dijo, ustedes escuchen que el inconsciente graba todo y después les sale todo, decía, se van a acordar, y es tal cual, es así. Y si uno va al pie de la letra a la clase, realmente, bueno, yo fui con muchos miedos y haciendo la clase, me acuerdo de Flores, fue como una liberación, me sirvió a mí hasta como de terapia, yo siempre digo que cuando empecé Reiki, Flores, todo, fue como primero todo para mí, esto me ayudó a mí, realmente fue una sanación aparte. Yo creo que si uno lo sabe aplicar y realmente se compromete, es una sanación para uno. Claro, claro. Es El eso. aprendizaje Gracias, siempre Norma. te pone en un punto de partida, y el Sí. punto de partida es donde uno está parado ahora, y eso te da el lugar para todo lo que vos quieras finalmente desarrollar de tu propia persona. Pero si yo no estoy en mi punto de partida, yo no sé cómo estoy ahora, dónde estoy parada, cuál es mi realidad, cómo puedo abordar la realidad del otro. Claro. Entonces ese proceso tiene que ocurrir así, desde uno hacia, y después sí, ya juega todo el tiempo para uno y para el otro. Sí. Bueno, gracias por tus gracias. palabras, gracias por tus palabras. Laurita también, gracias por tus palabras. bueno, Norma, acá hay muchos cariños de mucha gente, de que los que están acá saludándote, agradeciendo. Acá Cristina dice, la escuela virtual impulsa el camino del conocimiento continuo. Es así, es verdad. Y, Sí. Muriel levantó la mano, me están diciendo, a ver. Acá estoy. Yo quería hacer una pregunta que me quedó así como muy pendiente. Si nosotros estudiamos el tarot, esta herramienta de autoconocimiento, entonces, esta energía que nos representa el tarot a modo de simbolismo, ¿también la podemos identificar en Ay, se paró. Oh, ¿identificar en qué? el exterior, en nuestro día cotidiano, sin Sí, siquiera tocar el mazo? no, también, es así inmediatamente. ¿En serio? ¡Ay! ¡Qué loco! Lo que está claro, lo que vos procesás es lo que tenés que actuar y es lo que actúa en todo momento. Pero requiere un proceso. El proceso es que no se quede solamente en el dato intelectual. Porque el dato intelectual va a comparar con un pasado, así, esto es igual que no sé qué, o se va a ir para el futuro esperando lo que sigue después, y entonces no hay un proceso, un nutriente que se quede con vos para siempre. Pero de todo lo que se habla, de todos los procesos mentales que vos puedas hacer, emocionales y de sentimiento, está presente toda la lectura en todo momento. No hay una separación entre ese mundo y esto que estamos hablando. No, para nada. Y vos me escuchás hablar a mí, así como yo te hablo, así te enseño. Ahí va. Puedo hablar simbólicamente, pero estar concreto acá en este plano. Esto no es para irse a ningún lado, sino para conectar desde abajo lo que está arriba. Y una vez Hermoso, hermoso. entiendo mejor lo de abajo. Muchas gracias. Cristina, ¿querías decir algo? Sí, lo que yo quería consultar, si existe la posibilidad de que la lectura de las cartas esté vinculada o influenciada por el estado emocional. Esperen, perdón. ¿De nuevo? ¿Voy de nuevo? Sí, por favor. Si es posible que la lectura de las cartas esté influenciada por el estado emocional de la persona que las está leyendo en ese momento. Sí, si la persona no hizo ese proceso que yo les quiero enseñar a ustedes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy afectada así, está bien lo que dijiste porque eso yo lo hablo. Y si la persona me presenta un tema de conflicto matrimonial y yo con ese problema me separaría,
Yo le voy a leer las cartas en función de que se separe, pero entonces no le voy a leer las cartas. Voy a mirar las cartas, pero le voy a decir lo que yo haría si me pasara lo mismo. Eso se llama transferencia, lo ve la psicología, lo veo yo en los talleres de flores también. No. La idea es lo que está ahí, ofreciéndose con todo su contenido carta a carta. Carta a carta. Gracias. Buenísimo el comentario, porque Sí. nosotros con nuestra cabecita podemos influir muchísimo en el paciente. Claro. Bueno, chicos, me parece que ya está por empezar el taller, Norma, y un millón de gracias a todos por estar. Cualquier duda me consultan, lo que necesiten, tienen mi número o el Facebook, o para anotarse si quieren o hacer preguntas. Y Norma, un millón de gracias, como siempre, con tu riqueza que entregás todas las veces que venís. Me tenés que mandar el link, ¿no? Ahora te mando el link para el taller de flores. Sí. Bueno. Sí, para todas, Mari. Besos a todas, a todos. Gracias por Chao. estar. Nos vemos. Chao, Chao. nos vemos. Chao, Dionel. Chao. Chao, Marita.